Hola, buenas tardes. En esta oportunidad vamos a hablar de la toxicocinética y de la toxicodinamia. Nosotros sabemos que cuando un xenobiótico se encuentra presente, ¿sí? Puede ingresar a nuestro organismo y desarrollar el proceso tóxico. A las sustancias tóxicas o xenobióticos las vamos a clasificar o se clasifican de diferentes formas, pueden clasificarse según su naturaleza, su estructura química, pueden clasificarse según su estado físico, eh, en estado sólido, líquido o gaseoso. También a las sustancias tóxicas o los xenobióticos los podemos clasificar teniendo en cuenta los usos, las aplicaciones o el objeto de estudio. Ya así, si hablamos de medicamentos, estas son sustancias tóxicas porque una vez introducido al organismo, de acuerdo a la dosis en la que se encuentren, van a producir un mayor o un menor efecto. O sea, puede producir una reacción adversa y desarrollar el efecto tóxico. Algunos productos industriales también pueden ser considerados xenobióticos. Tenemos los diferentes ácidos o álcalis que se utilizan en los procesos industriales, también desechos de compuestos metálicos, metales pesados fundamentalmente. Hoy por hoy eh, la tecnología es arrojada indiscriminadamente al ambiente y es un desecho industrial que contamina tanto el suelo, las aguas y el aire. Los productos domésticos, tenemos en las casas productos cáusticos, productos ácidos, tenemos el ejemplo de la lavandina. La lavandina es una sustancia tóxica que da lugar a intoxicaciones de tipo accidental, ya que los niños son los más afectados porque pueden consumirla sin saber el efecto tóxico que les puede producir. Hay productos agrícolas que pueden ser insecticidas, herbicidas, fungicidas. Estos pueden ser xenobióticos, ya que la persona, el operario, puede estar expuesto en forma accidental o también pueden ser sometidos a, a procesos de intoxicación tipo suicida. Los contaminantes tenemos antropogénicos y contaminantes naturales que son o están presentes en la atmósfera. eh, entonces, de esta manera, los seres humanos están expuestos y pueden producir algún efecto tóxico en el organismo. A los xenobióticos o sustancias tóxicas las podemos clasificar también según la acción fisiopatológica. Puede ocurrir de que algunas sustancias ejerzan un efecto local o un efecto sistémico. Cuando hablamos de un efecto local, pensamos de que el xenobiótico, al estar en contacto, ya sea con las mucosas, con la piel, con el árbol respiratorio, produce diferentes tipos de necrosis local, ya que produce la desnaturalización de las proteínas, de la estructura primaria y de la estructura, la secundaria fundamentalmente, y la terciaria de las proteínas, dando lugar a un efecto cáustico, a corrosión en el lugar. Esto se debe fundamentalmente por óxidos, por ácidos, anhidros metálicos que por error pueden entrar en contacto con la piel, generando dermatitis, irritación local, procesos alérgicos locales. Y después tenemos otras sustancias que pueden ejercer su efecto tóxico en un lugar distinto al lugar de ingreso o al lugar de primer contacto. Esto es lo que se conoce como efecto sistémico. También lo podemos clasificar a los xenobióticos según el mecanismo de acción. Pueden tener un mecanismo de acción celular o bien subcelular, afectar de alguna manera a los constituyentes subcelulares como las mitocondrias, los, los peroxisomas, los ribosomas.
y los podemos clasificar también según el método de análisis o de determinación, como solventes volátiles, solventes fijos, eh, solventes orgánicos. Bueno, ya teniendo un panorama de cómo los clasificamos a los xenobióticos, que si bien ya lo vimos en la clase pasada, pero estamos repasando. Estos xenobióticos, sustancias tóxicas o tóxicos, pueden ingresar al organismo, a nuestro organismo, y de esta manera pueden desarrollar lo que se conoce como un proceso tóxico. Este proceso tóxico se realiza en varios pasos. Primero, es necesario que el individuo esté expuesto a las sustancias tóxicas. Después se desarrolla toda la fase tóxico-cinética, después tenemos la fase tóxico-dinamia y el efecto tóxico. La fase tóxico-dinámica, la fase de exposición. Vamos a hablar primero de la fase de exposición. Acá el individuo se encuentra en medio a donde está la sustancia tóxica presente. Ya sabemos que la sustancia tóxica puede ser una sustancia endógena distinta a nuestro organismo, puede ser un xenobiótico, una sustancia que no forma parte de un constituyente normal en nuestro organismo y ejerce la acción tóxica. O puede ser también algunas sustancias que se encuentran en una concentración superior a la que el organismo puede metabolizar. La fase tóxico-cinética se desarrolla en diferentes pasos y la vamos a relacionar con el tránsito que ocurre el tóxico desde que ingresa hasta que es eliminado. La toxicodinamia se entiende a esta fase como el proceso a través del cual se establece una unión específica entre el xenobiótico o algún metabolito de este y un receptor específico o un sitio específico en el organismo para ejercer el efecto tóxico. Y en la fase tóxico-dinámica tenemos el mecanismo de acción y las manifestaciones clínicas. Nosotros ya sabemos de que para hablar de una intoxicación hay un trípode en toxicología que tiene que estar presente. Tiene que estar la sustancia o el xenobiótico presente, tiene que estar presente las manifestaciones clínicas en el individuo y también esto tiene que estar apoyado por un laboratorio positivo. La fase de exposición es una fase muy importante. Acá tanto agentes químicos o físicos o microbiológicos van a estar presentes tanto en el agua, en el aire, en el alimento, en el suelo, y va a ingresar al organismo por diferentes vías. En el aire tenemos algunos contaminantes como por ejemplo los sulfuros, tenemos los óxidos de nitrógeno, que son productos de contaminación ambiental, ya que muchas industrias emanan estas sustancias al aire. En el agua tenemos muchas sustancias que son productos de la industria, la citrícola, que podemos ver acá en Tucumán, la industria azucarera, las papeleras, eliminan sustancias tóxicas al agua. En los alimentos puede estar presente algún constituyente que está en descomposición, o bien puede ocurrir que en forma accidental se les agregó a los alimentos sustancias tóxicas para producir una intoxicación. En el suelo tenemos muchos contaminantes que pueden ser productos de la industrialización, puede ocurrir por erupciones volcánicas, el suelo puede estar contaminado con sustancias sulfuradas, con flúor, con arsénico. De esta manera también estas sustancias pueden pasar al agua y contribuir aún más a la intoxicación. Si se tienen en cuenta los parámetros admisibles de estas sustancias, tanto en los alimentos, en el aire, en el agua, se puede hacer una evaluación ambiental, porque con una evaluación ambiental podemos hacer monitoreos
ambientales periódicos y de esta manera tener en cuenta las concentraciones de estos agentes tóxicos en el agua, en el aire, en el suelo y establecer o, o- o implementar políticas de remediación ambiental. O bien, o sea, establecer normas o reglamentos a donde las industrias estén obligadas a, de alguna manera, contrarrestar la presencia de estas sustancias o de las sustancias que ellas liberan al aire, al agua o al suelo, y de esta manera disminuir la contaminación. En la fase del proceso tóxico también involucra la toxicocinética. La toxicocinética se entiende como todos los procesos que sufre el xenobiótico para llegar al sitio de acción. Puede ocurrir que estas sustancias, una vez que ingresan, se absorben, se distribuyen, se biotransforman, pueden ser almacenadas o bien eliminadas. Todo esto que acabo de nombrar es lo que se conoce como fase toxicocinética. Eh, en el proceso de biotransformación de las sustancias tóxicas, puede ocurrir que se dé lugar a una sustancia más tóxica que se conoce como metabolito o un metabolito menos tóxico, o bien que se transforme en un metabolito que pueda unirse a moléculas críticas, a moléculas específicas. Acá ya hablamos de una disponibilidad biológica del tóxico. Esta sustancia, este tóxico, se une específicamente a estas moléculas críticas donde va a ejercer su acción, a donde se va a producir el efecto tóxico. El efecto tóxico, como ya sabemos, como ya les había comentado, se puede desarrollar o manifestar con toda una sintomatología que se conoce como manifestaciones clínicas. Entonces, esto es lo que se conoce como el proceso tóxico. Ahora vamos a hablar específicamente de la fase toxicocinética. La fase toxicocinética va a ser el conjunto de todos los procesos que dentro del organismo determinan la cantidad del tóxico que va a interaccionar con el bioreceptor específico para provocar el daño tóxico. La fase toxicocinética comprende la absorción, la distribución, la biotransformación, la fijación o acumulación y la eliminación. La toxicocinética la definimos nuevamente como el tránsito por el organismo de un producto capaz de originar una intoxicación sistémica. Incluye la absorción, la distribución, la fijación y la excreción, a lo largo de todos los cuales la molécula tóxica va a experimentar numerosas transformaciones bioquímicas. La toxicocinética, ¿qué nos permite? Nos permite entender parte de las fases de la intoxicación con un agente tóxico. Nos permite una evaluación confiable de la peligrosidad de los productos químicos para el hombre y facilita la elección de la intervención terapéutica. Anticipa el principio o la duración del proceso tóxico. Conociendo la toxicocinética, podemos saber, de acuerdo al tiempo que transcurrió, en qué estado lo volvamos a encontrar al tóxico, en su forma libre, conjugado, unido a proteínas transportadoras, o bien vamos a buscar algunos de sus metabolitos. En este resumen, en este cuadrito, volvemos a repetir el proceso tóxico, las fases de la intoxicación. El agente químico puede estar presente en el aire, en el agua, en el suelo, en los alimentos. Esto es lo que se conoce como fase de exposición. Ingresa por inhalación, por ingestión, por contacto cutáneo, por contacto con las mucosas y se absorbe. ¿Sí? Esto es lo que se conoce ahora como fase
toxicocinética. Una vez que se absorbe, ingresa a la sangre y en la sangre puede llegar, o sea, se distribuye y se puede biotransformar, llegando al órgano blanco y ejerciendo su efecto tóxico. Esta es la fase clínica, se la conoce como fase tóxico-dinámica. Después ocurre la eliminación, que puede ser que se elimine sin transformar, o bien puede ser que se elimine biotransformado a través de la orina. La orina es la principal vía de eliminación de casi todas las sustancias. Tenemos las heces, el aire expirado, la bilis, el sudor, la leche, entre otros. El ingreso de los tóxicos al organismo requiere de exponer al tóxico a través de las vías de exposición, lo que va a permitir la absorción. Tenemos que tener en cuenta que la sustancia tóxica, el tóxico, está presente y ahora debe ingresar al organismo. ¿Cómo va a ingresar? Puede ingresar por inhalación, es una de las formas más frecuentes, puede ingresar por ingestión, puede ingresar por vía cutánea. Fundamentalmente va a depender de las propiedades físico-químicas que tenga el tóxico. La absorción depende también de las propiedades físico-químicas del tóxico y de los mecanismos de transporte que utilice a través de las membranas. Las propiedades físico-químicas del tóxico son el grado de ionización, el coeficiente de partición, el pKa, el tamaño, la lipofilicidad, la solubilidad. Estos van a retardar o favorecer la eliminación, a la vez la absorción. A la vez va a permitir que se absorban más o menos por determinadas partes del cuerpo. Y los mecanismos de transporte cumplen un rol importante porque todas estas sustancias que se absorben van a llegar al torrente sanguíneo por un transporte pasivo, por uno activo, por filtración, por endocitosis, que puede ser fagocitosis o pinocitosis. La fase de exposición, como dijimos, va a ser el conjunto de factores que permiten la penetración del xenobiótico al interior del organismo vivo para provocar un daño tóxico. Tiene que haber una disponibilidad física del xenobiótico, tiene que estar presente en el ambiente, en los medicamentos, en los alimentos. Cuando hablamos de ambiente, hablamos de suelo, aire, agua. La persona tiene vías de entrada que son características. Tenemos la vía inhalatoria, una de las vías muy frecuentes para el ingreso de sustancias volátiles, de gases. Tenemos la vía oral o digestiva, que es una vía de ingreso para los contaminantes que pueden estar presentes en los alimentos, en los medicamentos. Es una vía muy frecuente porque da lugar a intoxicaciones accidentales o también de tipo suicida. Después tenemos las vías sistémicas que pueden ser intramuscular, pueden ser endovenosas, subcutáneas. Este tipo de vías de entrada son las que eligen fundamentalmente las personas adictas, ya que de esta manera el tóxico ingresa rápidamente al torrente sanguíneo. Tenemos la vía cutánea y la vía dérmica, donde generalmente penetran todas aquellas sustancias liposolubles. Tenemos los combustibles, que son compuestos orgánicos de plomo, penetran fácilmente por la piel. Obviamente, en algunos casos, la penetración es distinta cuando la piel está sana a cuando la piel está dañada. La piel es una de las primeras barreras que tiene nuestro organismo para defenderse y eliminar todas aquellas sustancias que quieren ingresar, sustancias, microorganismos, todo tipo de sustancias. La vía ocular es una vía también de ingreso
últimamente muy utilizada, también como sustancia, como vía de entrada de sustancias de abuso. Tenemos las vías rectal, la vía vaginal, son diferentes vías que se usan dependiendo fundamentalmente de la rapidez con la que se pretenda la acción, si es que la acción es voluntaria, eh, si es que la acción es voluntaria, o sea, la absorción se realiza eh, eh, fundamentalmente a través de membranas. Toda absorción biológica requiere el paso a través de las membranas. Este proceso, a través del cual los tóxicos atraviesan las membranas y llegan a la sangre. Ustedes saben de que las membranas, todas las membranas celulares están formadas por unas bicapas lipídicas en las cuales podemos encontrar insertas en su interior el colesterol. Puede ser que encontremos proteínas, proteínas transmembranas que pueden estar en la membrana interna, pueden ser que tengan caras hacia el exterior o que se encuentren dispuestas hacia el interior de las membranas. Algunas de estas proteínas pueden estar unidas a glúcidos formando glicoproteínas. Tienen un rol importante para el transporte de algunas sustancias porque estos poros pueden servir para el pasaje de muchas sustancias, incluidas los xenobióticos. Como ya les dije, para que la sustancia se absorba es necesario de que atraviese diferentes membranas, o sea, desde el exterior hasta el interior de la célula. Debe atravesar las sustancias tóxicas, las membranas de la piel y de las mucosas. Después tenemos las membranas capilares. Puede ser que llegue al fluido intersticial. Después del fluido intersticial llega al plasma. El plasma puede distribuirla por todo el organismo, ingresa de nuevo al tejido intersticial y llega al fluido intracelular, a donde pueden ocurrir muchos procesos que los vamos a describir más adelante. Para que se produzca la absorción, el xenobiótico aprovecha de diferentes sistemas de transporte, que pueden ser una difusión o un transporte pasivo, donde acá lo fundamental es que no requieren uso de energía, y después podemos tener un transporte activo o especializado, donde generalmente utilizan un transportador y también utilizan energía para que se realice este proceso. Son 5 los procesos. Tenemos la filtración a través de los poros. Cuando hablamos de filtración tenemos que tener en cuenta que acá es importante, por un lado, el tamaño del poro, y tenemos que tener en cuenta las concentraciones que hay de xenobióticos, ya que el pasaje se realiza desde una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración. La filtración, como les había dicho, requiere la presencia de poros en las membranas a través de los cuales van a atravesar las partículas. Los procesos de difusión simple, este proceso se realiza también por la presencia, gracias al gradiente de concentración, yendo desde un lugar donde se encuentra mayor concentración a un lugar donde se encuentra en menor concentración. Generalmente es el mecanismo de transporte que utilizan las sustancias liposolubles y las de pequeño tamaño. Dentro de los transportes activos o especializados tenemos la difusión facilitada por un transportador. Tenemos los transportes activos con un transporte activo donde se requiere ATP. Los transportes activos que requieren energía generalmente son bombas que tratan de llevar a las sustancias tóxicas desde los lugares de menor concentración
a los de mayor concentración. Utilizan energía metabólica. Tenemos los mecanismos de fagocitosis donde la membrana engloba a las partículas. Después tenemos los de pinocitosis, a donde se produce una invaginación en la membrana de la célula, se forma una gota y de esta manera se incorpora a la célula. Tenemos que tener en cuenta de que muchos de estos transportadores, si bien son específicos para ciertas sustancias, en condiciones fisiológicas, no son, permiten, o sea, esa especificidad no es absoluta, ya que estos transportadores pueden ser utilizados por sustancias tóxicas. Tenemos por ejemplo, los transportadores para el calcio. Estos pueden ser utilizados por otras sustancias, como por ejemplo el plomo. Tenemos los transportadores para el sodio, que pueden ser utilizados y bloqueados incluso por sustancias como el DDT, los piretroides. Eh, entonces, o sea, estos mecanismos de transporte debemos saber de que no son específicos para ciertas sustancias, ya que pueden ser utilizados por ciertos xenobióticos. La membrana celular debe cumplir, o sea, para que una sustancia pueda atravesar las membranas celulares, tienen que cumplir con ciertas condiciones. Tenemos que tener en cuenta el pH del medio, que determina el grado de ionización. Ácidos débiles, poco ionizados en un pH bajo del estómago son absorbidos rápidamente. El pKa del producto, que es el pH en la dilución, de una dilución en la que hay igual cantidad de la forma ionizada y sin ionizar. El coeficiente de partición lípido-agua en la forma no ionizada es importante. Un coeficiente de partición igual a 1 nos determina que la sustancia fácilmente se va a disolver entre las dos fases. Ya sabemos que el coeficiente de partición se calcula teniendo en cuenta la concentración de la sustancia en el agua y la concentración de la sustancia entre los solventes orgánicos. Las sustancias que tienen un coeficiente de partición igual a 1 van a permitir el pasaje desde una zona a la otra. ¿Sí? Desde una zona hidrosoluble a una liposoluble y viceversa. Las sustancias liposolubles, las que son extremadamente liposolubles, las que son hidrosolubles, no atraviesan las membranas en forma pasiva o por difusión pasiva. La velocidad de absorción, las diferentes sustancias tienen cinéticas de orden 0, o sea, las sustancias tóxicas pueden tener diferentes velocidades de absorción, pueden cumplir o seguir una cinética de orden 0, donde a medida, acá lo podemos ver, a medida que transcurre el tiempo, la concentración puede aumentar en forma indefinida. Este es el ejemplo de los gases anestésicos, por ejemplo. La concentración aumenta a medida que transcurre el tiempo en un acto quirúrgico. Los anestésicos inhalatorios. Después tenemos otras sustancias que la concentración va a ir aumentando hasta que llega un determinado momento en donde ya no aumenta. Describen una hipérbola. Esto es lo que se conoce como sustancias que tienen una cinética de orden 1. Esa es la cinética de absorción. Y es lo que ocurre con la mayoría de los tóxicos. Es esta. Cuando graficamos el logaritmo de la concentración, nos da una recta en función del tiempo, ¿sí? Esto nos sirve para
hacer estudios matemáticos. La velocidad de absorción, como les dije, la velocidad de absorción es la velocidad con que se produce la absorción, o sea, la cantidad del producto que pasa a la sangre por unidad de tiempo. Pueden seguir dos cinéticas, la de orden cero es de velocidad constante, independiente de la cantidad del producto que pasa, que se absorbe. Y tenemos la de orden, la de primer orden o exponencial. La velocidad es decreciente porque es función del xenobiótico presente o que resta absorber. Esta es la cinética que tienen la mayoría de los xenobióticos. La absorción se ve influenciada por determinadas características que son inherentes a la sustancia. La ionización de la sustancia, la naturaleza físico-química de la misma y el coeficiente de reparto en líquido-agua van a modificar la absorción. Sustancias inherentes al huésped, como la composición química de la membrana, la capacidad de transporte activo, el pH del medio, el pKa del producto, son todas sustancias, son todas propiedades que van a influenciar en la absorción del xenobiótico. Tenemos que tener en cuenta, a forma de resumen, que todos los procesos estos de transporte o de absorción que puede sufrir un xenobiótico, ya sea la filtración, la difusión, el transporte activo, se va a desarrollar, va a estar presente a lo largo de todo el proceso tóxico. Es decir, que cuando hablamos de absorción, la absorción se realiza por procesos de difusión, se puede realizar por procesos de, o sea, por procesos de eh, filtración, por procesos de difusión, por procesos de transporte activo, la distribución también, en la distribución también intervienen mecanismos de transporte y en la excreción también intervienen mecanismos de transporte. En la excreción, por ejemplo, vamos a tener en cuenta que pueden ocurrir filtración, ¿sí? Puede haber mecanismos de, de transportes activos en contra de un gradiente de concentración. Ahora vamos a hablar de la distribución. Una vez que el tóxico es absorbido, como dijimos en una de las diapos, como vimos en una de las diapos, pasa al torrente sanguíneo. Cuando se encuentra en el torrente sanguíneo, este lo que intenta es distribuirse, ¿sí? Y llegar rápidamente al sitio a donde va a ejercer su acción, ¿sí? Trata de unirse al receptor específico. La distribución también depende de las propiedades físico-químicas, es decir, de la capacidad que tengan para atravesar las diferentes membranas y de la afinidad que tenga por los componentes celulares. La velocidad de distribución depende fundamentalmente de la irrigación de los tejidos. Obviamente que los tejidos más irrigados van a ser los que presentan una mayor velocidad de distribución. El organismo humano tiene dos zonas diseñadas para dificultar el paso del xenobiótico. Tenemos la barrera hematoencefálica que es una barrera que no es permeable, es una barrera más o menos compacta que va a permitir el paso de alguna sustancia. La barrera placentaria también tiene características similares, donde, es decir, no tiene características similares fisiológicas,
pero sí tienen características similares con respecto a que permite el pasaje de ciertas sustancias y de otras no. ¿Cómo se realiza la distribución del tóxico en la sangre? Una vez que se distribuye, una vez que se absorbe, el tóxico se encuentra en la sangre y pueden ocurrir muchas cosas. Puede ser que se encuentre disuelto en el plasma, tal cual como ingresó. Puede ser que estos xenobióticos se encuentren unidos a proteínas. Estas uniones generalmente son estables, pero reversibles. ¿Por qué tienen que ser estables y reversibles? Porque unidos a proteínas se tienen que transportar por todo el organismo hasta que llega al lugar o de depósito o bien a donde va a ejercer su acción. Estas uniones deben ser reversibles porque cuando lleguen a ese sitio tienen que ser desprendidas, eliminadas, o sea, esta unión se tiene que romper. Estas generalmente son de tipo iónica, de tipo dipolo, enlaces de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals. Dentro de las proteínas a los cuales se unen los xenobióticos tenemos las albúminas. Las albúminas tienen la característica de que tienen sustancias, pueden expresar grupos cargados iónicamente, entonces va a permitir la unión a pequeñas moléculas. Pueden unirse el calcio, el cobre, el zinc, los salicilatos. Después tenemos otros tipos de proteínas como las lipoproteínas. Tenemos la lipoproteína alfa y beta, que estas se van a encargar del transporte de las moléculas liposolubles. Las ceruloplasminas, la transferrina y las mentalotioneínas son proteínas de transporte que tienen interés toxicológico, porque la ceruloplasmina, por ejemplo, transporta el cobre. Las transferrinas están encargadas del transporte del hierro y las metalotioneínas se encargan del transporte de muchas sustancias, fundamentalmente metales pesados. Eh, Hay indicios o hay estudios que tratan de demostrar que estas metalotioneínas, su síntesis se ve inducida por la presencia de los metales. Entonces, se la puede tener en cuenta para hacer un estudio de contaminación con metales. Las gamma globulinas transportan anticuerpos, o sea, transportan antígenos. Después tenemos algunas sustancias que pueden transportarse unidas a los glóbulos rojos, como por ejemplo el plomo. La unión también que se establece son enlaces débiles de tipo no iónico, fuerzas de Van der Waals. Tenemos que tener en cuenta que puede haber algunas características que, que dan lugar a lo que se conoce como un polimorfismo genético, o lo que se conoce como polimorfismo estructural, porque puede ocurrir de que, de acuerdo al individuo, algunas proteínas se expresen en mayor o menor proporción, entonces el transporte de estas sustancias se ve modificado en diferentes individuos. Para la distribución sabemos de que los capilares arteriales llevan las sustancias tóxicas hacia el sitio de acción y tenemos los capilares venosos que la recogen, ¿sí? Y las van a llevar hacia donde son eliminados. Otra consideración que tenemos que tener en cuenta en la distribución es que
todos los xenobióticos cuando se encuentran unidos a proteínas son inactivos. Entonces, un déficit de esta sustancia, por lo tanto, cuando están en su estado libre, aumenta la toxicidad. Algunas situaciones de déficit de proteínas, como infecciones, sepsias, quemaduras muy grandes, hacen de que las proteínas de transporte se encuentren en menor cantidad y esto da como consecuencia un aumento de la toxicidad de las sustancias. ¿Cómo se distribuyen las sustancias en el organismo? El xenobiótico puede tener dos modelos de distribución, lo que se conoce como modelo monocompartimental y el modelo bi o multicompartimental. En el modelo monocompartimental difunde el xenobiótico uniformemente y rápidamente a todo el organismo, sin una afinidad por ningún órgano o tejido. El organismo funciona como un único compartimento. En la cinética de distribución bicompartimental o multicompartimental, acá el xenobiótico se difunde de modo heterogéneo y lento, concentrándose más en unos tejidos que en otros tejidos. Se puede definir para este modelo de distribución un compartimento central y un compartimento periférico. El compartimento central va a estar formado por los órganos, tejidos y fluidos que tienen una cinética semejante, como el plasma, los fluidos intersticiales, donde se produce la biotransformación. En el compartimento central se encuentran generalmente los órganos más irrigados. Tenemos el corazón, el pulmón, el riñón, el cerebro. Posteriormente, los órganos, los tejidos que retienen al tóxico o lo concentran se definen como compartimento periférico. Estos actúan como depósito porque no absorben, ni excretan, ni biotransforman, solamente que acumulan el xenobiótico. Tenemos el tejido adiposo, tenemos el tejido muscular, el tejido cutáneo, también los huesos. Son lugares donde se depositan las sustancias tóxicas. Otra parte de la toxicodinamia es lo que otra parte de la toxicocinética es lo que conocemos como la biotransformación. La biotransformación es más compleja, por eso la vamos a dejar para estudiar en un apartado, pero en esta oportunidad la vamos a definir. La biotransformación se conoce como el conjunto de procesos que realiza el organismo vivo para introducir cambios en la estructura del xenobiótico con la finalidad de favorecer su eliminación. Generalmente los xenobióticos son compuestos lipofílicos, ¿sí? Que deben transformarse en compuestos hidrofílicos para ser eliminados. Los xenobióticos, para que ocurra este proceso, son sometidos a dos fases, la fase 1 y la fase 2. En la fase 1 se le confiere al xenobióticos a través de las reacciones de oxidación, reducción y de hidrólisis, propiedades que lo transforman en un metabolito primario. El metabolito primario puede ser hidrofílico, puede ser un compuesto hidrofílico y eliminado fácilmente. Puede ser que este compuesto primario o metabolito primario sufra la fase 2, a donde se producen reacciones de conjugación. Se producen reacciones de conjugación con glucoconjugados, sulfuronos conjugados, transformándose en compuestos más grandes, fácilmente excretables, hidrofílicos, que se conocen como metabolitos secundarios. Estos metabolitos secundarios se pueden excretar ya sea por
por heces, por orina. Los mecanismos donde se ubican los sistemas enzimáticos que se van a encargar de la biotransformación. El hígado. El hígado tiene toda una maquinaria muy específica para la eliminación de la biotransformación de los xenobióticos. Tenemos las organelas intracelulares, tenemos el cuerpo de Golgi, tenemos los retículos endoplasmáticos, en el citosol también hay muchas estructuras encargadas o muchas reacciones químicas que se encargan de la biotransformación de muchas sustancias. Otros sistemas enzimáticos se ubican también en el riñón, en el pulmón, la saliva. La saliva podemos considerar que es eh, 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 la saliva contiene muchas enzimas que van a biotransformar algunos xenobióticos que ingresan por vía oral. Después de la biotransformación puede ocurrir que o la sustancia se acumule o se elimine, o puede ser que antes de la biotransformación también se acumule sin sufrir ninguna transformación bioquímica. La localización o acumulación, ¿qué es lo que hace? Que el tóxico que anda circulando por los tejidos, ¿sí?, se acumule y en un determinado lugar y no tienen acción tóxica. En estos lugares van a estar depositados por muchos años hasta que por alguna condición fisiopatológica o fisiológica sean liberadas nuevamente al torrente sanguíneo. Entonces, el tóxico que circula puede ir al sitio de acción o bien puede llegar a estos sitios de almacenamiento y permanecer ahí por mucho tiempo. Generalmente los órganos estos de depósito son lugares poco irrigados. Y va a depender, o sea, también de las propiedades físico-químicas, el coeficiente de partición y la afinidad del xenobiótico en estos lugares. Tenemos, por ejemplo, las sustancias organocloradas o los solventes apolares se depositan en el sistema nervioso o en el tejido adiposo. Estas son sustancias lipofílicas que van a permanecer en el tejido adiposo por mucho tiempo, hasta que en ciertas situaciones como el ayuno prolongado hace que vuelvan al torrente sanguíneo. El flúor, el plomo, el flúor por sus características puede depositarse en los huesos, en los dientes, porque tienen una similitud con el calcio, entonces interfieren en aquellos sitios a donde se encuentre presente el calcio. El plomo se deposita en los huesos largos, a donde los cristales de hidroxiapatita realizan el intercambio, o sea, intercambian el calcio por el plomo. Ocurre que en el momento del amamantamiento, por ejemplo, puede haber una extravasación desde el hueso a la sangre del plomo y producir una intoxicación aguda tanto en la madre como en el bebé que se está amamantando. El arsénico se deposita en el pelo y en las uñas porque el pelo y las uñas son ricos en grupos sulfidrilos que van a permitir la unión a estas sustancias. En este gráfico podemos ver que, como les había contado, el tejido adiposo permite el almacenamiento de sustancias lipofílicas, insecticidas orgánicos. Los huesos permiten una acumulación del aluminio, el arsénico, el plomo. Después tenemos las faneras, que son el pelo y las uñas, en el caso de los humanos.
acá se pueden depositar el arsénico, ¿sí? Y de hecho después lo podemos utilizar como lo podemos utilizar al pelo de las uñas para hacer la determinación de arsénico y nos va a dar un indicio de exposición crónica al arsénico. El hígado y los riñones, o sea, también son órganos de almacenamiento. En el hígado podemos tener los derivados orgánicos del plomo, allí se pueden almacenar y después cuando por las reacciones químicas se transforman en iones inorgánicos o en sales inorgánicas de plomo, van a ser fácilmente excretadas por el riñón. En el pulmón también se depositan muchas sustancias como las anfetaminas, amitriptilina, imipramina, clorpromacina, metadona, entre otras sustancias. Las bases débiles lipofílicas son las que se acumulan en el pulmón. Después tenemos la eliminación o excreción. Este es el conjunto de procesos que realiza el organismo para eliminarlo del xenobiótico, que puede ser como su estructura primaria o sus metabolitos. Tenemos diferentes vías de excreción. La excreción urinaria es la más común. Tenemos excreción biliar, excreción pulmonar, la leche, el sudor, la saliva, las faneras son medios a través de los cuales se eliminan los xenobióticos. Esto también va a depender de diferentes factores como el pH del medio, el peso y el volumen del tóxico, la polaridad. Las más hidrosolubles son las que más se van a excretar porque, bueno, la principal vía de excreción les había dicho que era la urinaria. El estado fisiopatológico del riñón, obviamente que si tenemos un riñón que no está funcionando bien, la eliminación se va a ver retardada. En esta diapo vemos un pequeño resumen de las diferentes sustancias que se eliminan tenemos por ejemplo, por orina, por saliva, por sudor y por lágrimas. Se pueden eliminar sustancias hidrosolubles de bajo peso molecular, las sales metálicas, los ácidos, las bases, los alcoholes, los cianatos. La bilis, a través de la bilis se pueden eliminar compuestos de alto peso molecular. Tenemos que tener en cuenta que algunos metabolitos primarios forman glucurono conjugados, sulfo conjugados de alto peso molecular, ¿sí? Que van a ser eliminados por bilis. Las sustancias liposolubles, las emulsiones, las conjugadas, los policíclicos, los colorantes, todos esos se pueden eliminar por bilis. Los tóxicos gaseosos y volátiles se eliminan por pulmón, los hidrocarburos de bajo peso molecular, los alcoholes. Hemos visto que ahora vamos a ver que el alcohol etílico se elimina por pulmón y también sabemos que esto hace de que las técnicas de alcoholemia se puedan realizar en el aire expirado. Tenemos la acetona, las aminas, el monóxido de carbono, el ácido cianhídrico que ya estudiamos, se eliminan 100% por los pulmones. En el caso del monóxido de carbono se elimina en el 99% sin metabolizar. La leche es un lugar a través de los cuales se van a eliminar sustancias lipos e hidrosolubles, el alcohol, la nicotina, los plaguicidas. Es por eso de que es importante que las madres que están amamantando no consuman alcohol, no consuman drogas. El caso de los plaguicidas se acumulan en el tejido graso y como en el momento del amamantamiento la mamá está utilizando todas las reservas energéticas, entonces puede ser que si hay plaguicidas como contaminantes lleguen al torrente sanguíneo a través de la leche llegue al feto. A través de las heces se eliminan compuestos que no son absorbibles o los que son excretados por las bilis. Y tenemos por el pelo es un medio un lugar a través de los cuales se excretan
los compuestos orgánicos e inorgánicos. Como ya les había comentado, la principal vía de excreción es la vía renal. Ahora vamos a comenzar a hablar un poquito de las vías más importantes. La vía de excreción renal, nosotros sabemos que por filtración glomerular 1,8 litros de sangre se filtra por día. De esta filtración, un 1% nada más es excretada y tenemos el resto que es reabsorbida. Para que todo este proceso se realice, se requiere que el glomérulo esté en condiciones. O sea, en el glomérulo vamos a tener en cuenta el tamaño de las moléculas. Como ya les había comentado anteriormente, acá en el riñón, los procesos fundamentales que se realizan son de filtración. Entonces, acá vamos a tener que tener en cuenta el tamaño de la molécula, ya que, bueno, o sea, tienen que ser moléculas pequeñas las que se filtran a través del glomérulo. La escasa unión a proteínas, como les dije anteriormente, los xenobióticos que se encuentren unidos a proteínas, o sea, no van a poder ser excretados por el glomérulo. La hidrosolubilidad, la solubilidad que tengan agua, todas aquellas sustancias polares van a filtrarse por el glomérulo y van a ser fácilmente eliminadas. Las sustancias con un alto coeficiente de partición no van a poder ser eliminadas y se reabsorberán en el túbulo renal porque van a ser sustancias liposolubles. El organismo debe metabolizar a los xenobióticos y va introduciendo grupos polares como los o hidroxilos, hidrógenos, o bien por conjugación con otras sustancias va a aumentar la hidrosolubilidad y de esta manera va a aumentar la filtración y la excreción renal. Los mecanismos de eliminación tienen una cinética de orden 1, pero a altas concentraciones de tóxicos la cinética puede ser de orden 0. La excreción renal, ya dijimos que se realiza primero el proceso de filtración en el glomérulo. El glomérulo tenemos la cápsula de Bowman y el glomérulo. Acá, por la arteriola deferente, se arrojan a los túbulos renales y las sustancias, ¿sí? Después tenemos la arteriola eferente, que va a ser la que va a recoger muchas sustancias que son las que fueron reabsorbidas. En este grafiquito vemos que por el proceso de filtración se filtran agua fundamentalmente y sustancias hidrosolubles. Después, estos mecanismos son transportes activos que consumen ATP, como el ácido acetilsalicílico, la morfina, los glucuronos conjugados, o bien pueden ser sustancias ácidas, básicas y metales. La reabsorción se realiza en los túbulos fundamentalmente en el túbulo distal, por difusión pasiva o bien por transporte activo, muy pH dependiente. Tenemos sustancias ácidas, básicas y metales. Se filtran por secreción activa. Después tenemos la difusión de sustancias no ionizadas y en el túbulo, en este sector del túbulo, acá es donde ocurre la reabsorción, es a donde se va concentrando la orina porque vuelven al torrente sanguíneo muchas de las sustancias. Acá se realiza principalmente la reabsorción de agua y disminuye el volumen de la orina. Se realiza la reabsorción del agua por difusión pasiva en el túbulo proximal, que lo podemos ver acá. Esto ocurre en el túbulo proximal. El pH influye
en la excreción cuando se tratan de ácidos o álcalis débiles, ionizables y por ende son más hidrosolubles. En este grafiquito podemos ver que la reabsorción puede ser activa o por difusión. La reabsorción activa está dada por las sustancias ácidas o básicas y la difusión, por difusión van a pasar o se van a reabsorber sustancias liposolubles no ionizables. Las modificaciones en el pH urinario va a favorecer la eliminación de ciertas sustancias. Porque si nosotros tenemos, en el caso de una intoxicación por barbitúricos, podemos alcalinizar la orina y favorecer su eliminación. Tanto que si queremos favorecer la eliminación de aminas, tenemos que acidificar la orina y, por ejemplo, con cloruro de amonio. Y de esta manera favorecemos la eliminación. Por eso decimos que en este sector, cuando se realiza la absorción, es muy pH dependiente. Variando el pH, podemos favorecer la eliminación de unas u otras sustancias. La excreción biliar. La excreción biliar se realiza en la bilis fundamentalmente, o sea, muchas de las sustancias se excretan sustancias, o sea, de alto peso molecular que pueden ser polares o apolares, no ionizadas, aniónicas o catiónicas. Es decir, que a través de la bilis se pueden excretar este tipo de sustancias. La excreción se realiza en contra de un gradiente de concentración. Es un proceso activo que requiere consumo de ATP y la participación de glicoproteínas transportadoras. Cuando un tóxico se encuentra en la bilis, puede sufrir lo que se conoce una circulación enterohepática, porque las sustancias tóxicas que se encuentran unidos o que se encuentran conjugados con el glucurono o con el glucurono o el sulfato, por algunas condiciones, por ejemplo, la presencia de enzimas microbianas en el intestino puede hidrolizar estos conjugados, ¿sí? Y ser liberados. Y estas sustancias son reabsorbidas nuevamente por la mucosa intestinal, dando lugar a eso que se conoce como ciclo enterohepático. Esto se ve retrasado. ¿A qué conlleva esto? A que las sustancias tóxicas van a permanecer mucho más tiempo en el organismo, aunque puede ser que en menor concentración, pero permanece y de esta manera se retrasa la eliminación. La excreción pulmonar, ya dijimos que todas aquellas sustancias que son solventes volátiles o bien gases pueden ser excretados por el pulmón. Van a depender de la temperatura corporal, por las características de esta sustancia. Eh, eh, También la cantidad de sustancia volátil excretada por los pulmones está relacionada con la presión de vapor. Se realiza la excreción pulmonar por difusión simple. La velocidad de eliminación es inversamente proporcional a la de la absorción y depende de la solubilidad en la sangre. El cloroformo se elimina lentamente debido a su alta solubilidad, lo que favorece su acumulación en el tejido adiposo. Las glándulas mamarias, a través de las glándulas mamarias, muchos xenobióticos pueden ser excretados por la leche materna. Esta también va a realizarse por difusión simple, va a depender del pK del xenobiótico, de la liposolubilidad y las concentraciones plasmáticas en las que se encuentre. Sabemos que el pH de la leche es de 6,8 aproximadamente.
el pH del plasma es más ácido, que está en 7,4, entonces la leche puede acumular compuestos básicos como la nicotina. Por su contenido graso, la leche puede acumular también compuestos liposolubles como el DDT y las dioxinas. También puede contener cationes metálicos como el cadmio, el plomo, el calcio y la saliva. Se excretan sustancias hidrosolubles por la saliva. Ya sabemos de que la saliva la podemos considerar como es un ultrafiltrado de los fluidos intersticiales, donde contienen un 99% de agua y el resto son otras sustancias. Por la saliva se pueden excretar sales metálicas de plomo y de mercurio. Esto puede dar lugar, por ejemplo, a la formación de lo que se conoce como el ribete de Burton o el ribete de Hilbert. Eh, la excreción de estos metales a través de la saliva hace de que cuando estos metales están presentes por una mala higiene bucal, las bacterias que colonizan pueden transformar los ácidos sulfídricos en sus sulfuros característicos. Entonces, se presentan en la boca manchas de color grisáceo. En el caso del ribete de Burton se debe a la presencia de plomo en la saliva y una mala higiene bucal. Eso es importante. El ribete de Hilbert se debe a la presencia de mercurio y esta mala higiene bucal. Mala higiene o ausente, o sea, es necesario que haya contenido de alimentos para que estas bacterias produzcan estos sulfuros característicos. La dilución de la saliva con sustancias disueltas originan una nueva absorción y los tóxicos excretados por el sudor pueden dar lugar a una dermatitis. Ahora vamos a hacer un impasse porque vamos a comenzar a hablar de lo que se conoce como la biotransformación. Cuando hablamos del proceso tóxico dijimos que la biotransformación era muy importante. Acá intervienen muchas enzimas. Entonces, en la próxima clase vamos a hablar de este mecanismo y también de lo que se conoce como toxicodinamia.